Hola a todos, bienvenidos a la comida de cada día. Dicen que en Navidad hay cosas que no se tocan. La dignidad, los principios, el turrón. Nosotros solo estamos de acuerdo en algunos. Esto parece un turrón, pero en realidad no lo es. Esos parecían unos bombones que en realidad tampoco lo son. Y estos pinchos son totalmente felones. 3 recetas saladas, 0 horno, 0 fuego y ninguna pide permiso. No están pensadas para que gusten a todo el mundo, están pensadas para cuestionar lo que damos por hecho. Porque cuestionar lo establecido también puede ser delicioso. Espero que os guste mucho esta receta. ¡Dentro vídeo! Queridos amigos, hoy vamos a preparar estas recetas atrevidas. En pantalla veréis los ingredientes y os mostraré la preparación. Mientras, comparto mi mensaje navideño para agradeceros vuestra compañía y vuestro apoyo durante todo este año. Hoy vamos a preparar un turrón que no pide permiso, igual que antes no pedíamos permiso para llenar la casa de risas y recuerdos. Las navidades de antes, esas sí eran navidades. La casa llena, el olor a comida impregnaba todo, la mesa se llenaba y no había sillas vacías, todos sentados, hablando, riendo y contando historias que habíamos escuchado 1000 veces, pero que llenaban el alma de recuerdos. Eso sí se llamaba Feliz Navidad. Eso sí daba gusto vivirlo. Hoy, aunque la Navidad deja paso a nuevos caminantes que por supuesto llenan nuestro alma por completo, siempre hay huecos para mirar al cielo y llorar por los que no están. Es sentir que la familia ya no está completa y que cada año siente su ausencia. Ya ninguna Navidad volverá a ser como las de antes. Hay mesas llenas, pero corazones con huecos vacíos. Todo cambió y duele. Duele saber que ya no extrañamos la fiesta, sino que extrañamos a los que ya no vuelven, los abrazos que ya no recibiremos más y solo podrán vivir en nuestros recuerdos. Los que quedan y decidimos soltar, aunque no lleven tu sangre, sí se llevan tu paz. No los soltamos por egoísmo, sino por amor propio, por dignidad, por respeto a nuestros principios. Con esos sí dejamos atrás un lastre, no un vacío. En estos casos no pierdes familia, ganas tranquilidad, ya que mis principios no se negocian. Prefiero caminar sola que traicionar a mis raíces y a quien soy. Mis principios valen más que cualquier lazo, y quienes no los respetaron quedan fuera y punto. Prefiero perder todo antes que traicionar mis valores. Y volviendo a donde empezamos, la pena de los que se fueron no podrá ser ya jamás redimida. Por lo tanto, no hay posibilidad de cambio ni de indulto inmerecido. Caminar solo con honor es mejor que seguir acompañado del traidor felón. Y aunque elijamos el camino difícil, la vida nos ofrece nuevas oportunidades, abrazos sinceros y momentos que llenan el alma. Que esta Navidad os traiga alegría, unión y paz a vuestro corazón. Feliz Navidad a todos. Y recuerda que tu paz y tus valores siempre van primero. Comparte este mensaje con quienes también eligen caminar con honor y autenticidad. Bueno, amigos, pues después de este mensaje navideño que espero que no deje indiferente a nadie, pues aquí vamos a seguir narrando la receta. Cortamos el fuet en trocitos pequeños. Queremos que tenga textura, pero lo más pequeñitos posible para incorporarlo dentro de los bombones. Bueno, pues llegado a este punto, cojo un par de segundillos para animaros que os suscribáis al canal si aún no estáis suscritos, que me dejéis ese dedito arriba si os gusta este tipo de recetas fáciles, sencillas, con un poco de controversia, y que lo compartáis con la persona que penséis que le gustaría tener en su mesa navideña estos deliciosos canapés. Bueno, pues ya tengo la masa de los bombones bien preparada y bien mezclada y ahora simplemente lo voy a untar en el molde, un molde normal de silicona, lo rellenamos con la masa y lo apretamos muy bien con la espátula. Es importante que no queden huecos. Una vez que lo tenemos todo relleno, lo vamos a tapar con un plástico de cocina y lo vamos a ir apretando uno a uno
para asegurar de que queden bien rellenos y que no quede nada de aire. Lo vamos a meter en el frigorífico junto con el turrón que ya tenemos ahí. Y ahora vamos a preparar los pinchos felones. Y son felones porque no atacan de frente, te sorprenden por la espalda. Para recordarte que no siempre todo es lo que parece. Vamos a preparar el fuet que vamos a cortar en trozos cuadrados un poco grandes. Y lo que vamos a hacer es pinchar una aceituna, en este caso rellena de pimiento picante. Ponemos 2 trocitos de fuet. Le ponemos un tomate cherry. Podéis poner también un trocito de fruta, uva o manzana, que le viene súper bien. Y vamos a terminar con una piparra. Preparamos todas las brochetas. Esto se prepara en un plis-plas y lo tenemos ya todo listo para preparar nuestra bandeja completa de canapés navideños. Os voy a dejar todos los ingredientes en pantalla y como siempre también en la descripción del vídeo para que no haya ningún problema. De todas formas podéis vosotros cambiar algún ingrediente que no os guste y ponéis el de vuestra preferencia, que no hay ningún problema. Yo he hecho algunas brochetas con aceitunas, otras con champiñones que están encurtidos. Le ponéis unas cuantas nueces, almendras, lo que queráis, algún fruto seco para darle textura y os va a quedar perfecto. Además queda muy vistoso y cuando la gente lo pruebe seguro que le va a encantar. El turrón queda espectacular, ya lo digo, que merece muchísimo la pena porque se prepara muy fácil, muy sencillo y lo tenéis listo en un momento y preparado para cuando lleguen los invitados. Vamos a desmoldar el turrón y mirad, simplemente dejándolo, yo lo he dejado aproximadamente unos 15-20 minutos en el frigorífico, se corta perfecto y se puede coger perfectamente, no se desalma ni se desmorona, nada, queda auténtico. Así que aquí tenemos nuestro turrón de patata frita, anchoas y mirad, y queso crema deliciosísimo. Además con aceitunas integradas que le da el toque perfecto y justo, sobre todo al sabor y también visual para que quede como un auténtico turrón de Gijona. Bueno, pues ahora vamos a emplatar, lo vamos a poner todo en una bandeja. Yo en este caso voy a coger una bandeja dorada, vamos a poner el turrón, vamos a desmoldar los bombones, que mirad, han estado también unos 15-20 minutos en el frigorífico y se desmoldan perfectamente. Si veis que vuestro molde os da algún tipo de problema, los ponéis 5 minutos en el congelador y no va a haber ningún problema. Sacamos los bombones y ahora vamos a pasar a decorarlos. Eso ya es cuestión de gusto, pero yo os voy a dejar unas ideas para que tengáis pues ahí algunas opciones donde poder elegir. Vamos a poner algunos con un tomatito cherry cortado, otros le vamos a poner nueces por encima, a otros le vamos a poner rodajitas de fuet y para otros vamos a coger el tomate cherry, le vamos a hacer una rajita arriba y le vamos a introducir una rodajita de fuet. Quedan súper vistosos y mirad, se preparan en un momento. Ponéis unas hojas verdes, en este caso he puesto menta, podéis poner si tenéis albahaca o perejil o un poco de cebollino picado, lo que tengáis, y quedan espectaculares. Ahora lo que vamos a hacer es montar la bandeja con los 3 tipos de canapés que os van a salvar esta Navidad. Os dejo ahí unas pequeñas imágenes para que veáis y comenzamos a montarla rápidamente. En la bandeja vamos a colocar el turrón, yo lo he puesto de esta forma, pero vosotros podéis elegir la forma que queráis. Alrededor hemos puesto también las brochetas. En el centro vamos a poner los bombones. Vamos a poner los tomates cherry que nos han quedado, las nueces que nos han quedado. Si tenéis algún otro fruto seco, podéis poner uva, arándanos, lo que queráis, y las hojitas de menta o perejil o cebollino, lo que tengáis. Encima del turrón, para darle aún más vistosidad y que parezca un auténtico turrón de Gijona o un turrón de nata con nueces, vamos a ponerle una nuez por encima y mirad qué pintaza
listo en un momento y además os garantizo que queda súper delicioso. Espero que os haya gustado esta propuesta, que os haya gustado el mensaje navideño. Bueno amigos, y así terminamos estas recetas atrevidas, demostrando que incluso la cocina de la abuela se puede variar y seguir siendo deliciosa. No tengáis nunca miedo de romper las reglas, cuestionar lo establecido y darle tu propio toque a la tradición. Que paséis un maravilloso día, una feliz Nochebuena y por supuesto, feliz Navidad para todos. ¡Chao, chao!